Yo no sé si a ustedes les gusta más el domingo en la mañana o el domingo en la noche. Eso depende de las horas que les encanta dormir, ¿verdad? Si a mí me preguntan, padre, ¿qué le gusta más, domingo en la mañana o en la noche? Les voy a decir, me gusta en la mañana. ¿Saben por qué? Porque yo soy madrugador por naturaleza. Y aparte de eso, me gusta estar con ustedes en la mañana aquí en la iglesia celebrando la Santa Misa. Pero seguramente si ustedes le preguntan a los discípulos del Señor si les encanta más el domingo en la mañana o en la noche, quizás ellos van a responder: nos gusta el domingo en la noche. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la palabra de Dios dice hoy día que fue un domingo en la noche cuando los discípulos encontraron a Jesús resucitado. En otras palabras, Jesús se apareció a ellos un domingo en la noche. Piensen en este detalle. Domingo en la mañana fueron al sepulcro y que vieron nada. El sepulcro estaba vacío. Solo fue hasta en la noche cuando los discípulos realmente conocieron, reconocieron y se encontraron con Cristo resucitado. Por eso podemos decir, sin lugar a dudas, domingo en la noche fue la noche más especial de estos hombres, porque por fin pudieron ver a Jesús resucitado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando lo vieron se llenaron de alegría. Oye, hermano y hermana, a mí me encanta eso. ¿Saben por qué? Porque yo les estoy mirando a ustedes y les veo una cara de aburridos. Y yo digo, Dios mío, no te han encontrado todavía. Porque la palabra de Dios dice que se llenaron de alegría. Y cuando yo miro la cara de muchos cristianos que no tienen alegría en su cara, yo digo, ¿qué les está pasando? Y saben, hermano y hermana, ¿saben dónde está la respuesta? La respuesta está en el encuentro con Cristo resucitado. Hay una palabra que a mí me encanta del Papa Francisco. ¿Saben qué ha dicho el Papa? Que los cristianos no podemos tener cara de funeraria. Oye, hermano y hermana, hay muchos cristianos con cara de funeraria. Parece que llevaran el muerto adentro. Pero sabes una cosa, tú y yo no llevamos un muerto adentro. Tú y yo llevamos a Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, voltea a ver al que tiene a tu lado y dile, sonríe por favor. Dile al que está a tu lado, sonríe por favor. Y yo le digo a este hermano que está aquí, deja esa cara de amargado que tienes. Enfóquenlo por favor. Oye, hermano y hermana, es que tenemos razones suficientes para estar alegres. Yo tengo miles de razones para hoy ser una persona alegre y estar alegre. Miren, hoy me levanté con vida. Pude desayunar. Mi madre me hizo un desayuno exquisito. Pude leer, pude orar, pude encontrarme con la comunidad americana esta mañana. Pudimos celebrar la Santa Misa. He visto tanta gente que ha llegado a la iglesia. He saludado a muchos hermanos y hermanas. Tengo salud, tengo trabajo, tengo fe, tengo todo. Honestamente puedo decirles, no me hace falta nada porque lo tengo todo. Gracias a Dios. Y a lo mejor quizás no tengo muchas cosas que quizás materialmente tú pudieras tener. Pero sabes una cosa, hermano y hermana, he aprendido que lo más importante en la vida no son las cosas que puedas tener, sino el amor que tienes de Dios y de la gente que está cerca de ti. Y si tienes ese amor, lo tienes todo. Por eso dale gloria a Dios. Tienes el amor de tus padres, el amor de tus hijos, el amor de tu esposa, el amor de tu esposo, el amor de Dios. Dale gracias a Dios. Ya eso es una inspiración para nosotros levantarnos en la mañana, sonreír y darle gracias a Dios. Pero escucha, hermano y hermana, ponga atención a lo que dice el evangelio de hoy.
que cuando Jesús se apareció a sus discípulos, ellos se encontraban, óigalo bien, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Porque ellos habían visto cómo habían matado a Jesús. Ellos vieron cómo Jesús había sido de una u otra manera crucificado. Ellos vieron cómo los enemigos de Jesús lo habían ejecutado y tenían miedo. Es lo que yo llamo un miedo razonable. ¿Por qué? Porque en la vida hay dos clases de miedo: miedos razonables y miedos irrazonables. Es decir, miedos que se justifican, pero miedos que no tienen ninguna justificación. Y saben una cosa, hermano y hermana, la mayoría de nuestros miedos son miedos que no tienen justificación. Y muchas veces vivimos una vida encerrada, con las puertas cerradas, porque nos da miedo abrirnos, nos da miedo salir, nos da miedo creer que Dios está en medio de nuestras vidas. ¿Cuánta gente hay que vive la vida con miedo todo el tiempo? Y como los discípulos se encuentran con las puertas cerradas. Y muchos de esos miedos, hermanos y hermanas, no tienen ninguna validez en nuestra vida. Vuelvo y repito, a veces en la vida hay miedos que se justifican. De hecho, el otro día estaba escuchando de una pareja que fue a vacacionar a California y fueron a un parque que a mí me encanta, el parque Yosemite. Y me encanta este parque porque cuando yo vivía en California, con mucha frecuencia iba a este parque. Yo diría una vez cada mes al menos iba a este parque. Me encantaba ir al parque Yosemite. Y escuché de una pareja que recientemente fue al parque Yosemite y el esposo quería acampar afuera, pero la mujer quería que fueran a un hotel. ¿Saben por qué? Porque la mujer escuchó de los osos negros y le dio miedo que en medio de la noche viniera un oso detrás de ellos. Y el hombre, para calmarle los nervios, le dice: mi amor, hablemos con un guardabosques para que te des cuenta de que no hay necesidad de tener miedo. Hablaron con un guardabosque y el hombre dice: la verdad es que en el último año no hemos visto ningún oso, ni de los negros ni de los cafés. Cuando la mujer escuchó que habían dos clases de osos, la mujer se llenó de pánico y le dice al hombre: oiga, disculpe, ¿y cómo uno le reconoce el negro del café? ¿Cuál de los dos es más peligroso? Y el hombre dice: muy sencillo, si el oso te persigue y tú empiezas a correr y te subes al árbol y el oso también se sube al árbol correteándote, entonces es un oso negro. Pero si el oso se queda abajo y no sube contigo, sino que empiezas a sacudir el árbol hasta que tú te caes, entonces es un café. Y la mujer le dice: mi amor, vámonos mejor para un hotel. Porque con esa respuesta ella tenía un miedo, yo diría, justificable. Los discípulos tenían un miedo justificable. Y fíjense, hermanos y hermanas, en medio de ese miedo, Jesús se aparece a ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Hoy yo quiero preguntarte: ¿de qué le tienes tu miedo a la vida? ¿A quién le tienes tu miedo en la vida? ¿Qué es lo que te llena a ti de miedo en la vida? Hay un hombre que a mí me encanta. Él se llama Edward Deming y es conocido en Estados Unidos como el padre, esto se llama en inglés, se llama el padre de la Total Quality Management. ¿Saben qué dice este hombre? Muy interesante. Dice que para una persona, óigalo bien, para una persona ser efectiva en la vida y poder levantar una organización que sea efectiva, la persona tiene que quitarse toda clase de miedos, porque solo cuando hay ausencia de miedo, la persona puede actuar y producir a un alto nivel. En otras palabras, una persona con miedo no es capaz de producir y de actuar en la vida a un nivel alto. Solo cuando nosotros somos capaces de salir de nuestros miedos es cuando podemos producir lo mejor y dar el fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Mucha gente a veces dice: ¿por qué a mí no me rinde lo que hago? ¿Por qué a mí no me rinde el trabajo de mis manos? ¿Por qué yo empiezo algo, lo hago, pero no me salen las cosas y veo los resultados como yo quisiera verlos? ¿Saben por qué, hermano y hermana? Porque muchas veces estamos actuando con miedo. Pero cuando tú actúas con valor y sin miedo, Dios se encarga de darte un buen resultado en la vida. No
te dejes controlar por los miedos. Controla tus miedos con el poder de Cristo resucitado. El Señor se apareció y les dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. ¿Saben por qué me encanta esto a mí, hermano y hermana? Escuche por qué. Pero cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Él no los recrimina. Óyelo bien, Él no los recrimina, por el contrario, los reafirma. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos habían abandonado al Señor, y sin embargo, cuando Jesús se aparece a ellos, Él no les pregunta: oiga, ¿ustedes qué pasó? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me hicieron eso? No, por el contrario, los saluda y los reafirma, diciéndoles: la paz esté con ustedes. Oye, hermano y hermana, yo creo que aquí hay una gran lección para nosotros. En la vida es mucho más fácil recriminar que reafirmar a la gente. Te lo voy a decir nuevamente. En la vida es más fácil recriminar que reafirmar. Y un caso bien sencillo: con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con un vecino, con cualquier persona. Piensen ustedes cuántas palabras utilizamos al día para reafirmar a un hijo, a una hija, o a tu esposo o a tu esposa. Piensen el número de palabras que usted utiliza para reafirmar a una persona. Y ahora piense el número de palabras que usted utiliza para recriminar, para llamarle la atención, para regañar a esa persona, o para decirle que no está a gusto con algo. Y si usted se da cuenta, la mayoría de nuestras veces somos más fáciles y estamos más inclinados a recriminar que a reafirmar a la gente. Y saben, y por eso muchas veces no hay salud en el hogar, no hay salud en el ambiente de trabajo, no hay salud incluso muchas veces en nuestras comunidades, porque la mayoría de nuestras palabras son para recriminar y no para reafirmar. Hay algo que Jesús nos enseña. Cuando Él se aparece a los discípulos, no los recrimina, no los regaña, no les llama la atención, simplemente los reafirma y les dice: la paz esté con ustedes. Pongámoslo en práctica. Y créanme, hermano y hermana, cuando usted empiece a reafirmar más a la gente que está cerca de usted, se va a dar cuenta el cambio tan grande que eso genera en nuestros hogares, como también en nuestras comunidades, en el trabajo y en la misma iglesia. Miren, yo a veces creo que la clave, por ejemplo, para uno tener buenos empleados y para que los empleados trabajen bien, es reafirmándolos. ¿A quién no le gusta que le digan: te felicito, me encanta lo que hiciste, te ves muy bien, eres una persona inteligente? ¿A quién no le gusta que le digan eso? A todos nos encanta. Jesús nos da hoy una gran enseñanza: reafirma en vez de recriminar, y verás la paz que eso produce en el corazón de la gente. Y tercero, Jesús dice a los discípulos: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Ser seguidor de Jesús significa también ser un enviado de Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos: yo los envío. ¿Y los envío a qué? Los envío a compartir la paz que yo les he dado a ustedes. En otras palabras, ser un cristiano significa ser una persona que es capaz de recibir la paz de Dios para luego compartir esa paz con el mundo entero. Y Jesús dice que al que le perdone los pecados, le quedan perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedan sin perdonar. En otras palabras, ¿cómo puedes dar tu paz a una persona cuando eres capaz de perdonar a esa persona? Pero cuando tú retienes el perdón, no estás ni en paz tú ni en paz la otra persona. Por eso Jesús dice: la paz que yo te doy, dala, porque esa paz no te pertenece a ti. Esa paz yo te la di para que tú vayas y se la des a aquel que te la ha quitado. Yo pienso, hermano y hermana, que muchas veces hay gente que nos quita la paz, pero saben, tú puedes devolverle la paz a esa persona. Cuando tú perdonas a alguien que te robó la paz, le estás devolviendo paz a esa persona y te estás dando paz a ti mismo. Hoy Jesús te llama y te dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes para que perdonen, y al perdonar puedan pasar y dar la paz que yo les he dado. Yo me acuerdo una vez en una iglesia, una persona que me dice: Padre Mario, a mí no me gusta darle la paz a nadie en la iglesia. Y yo le digo: ¿y por qué? Me dice: porque yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios
y no a dejarme tocar por nadie. Así me dijo: no me gusta ni tocar ni que me toquen en la iglesia. Y le digo yo: ¿y por qué no te gusta? Me dice: padre, porque no quiero que me peguen alguna bacteria. Y yo me quedé pensando y le digo: oye, ¿sabes una cosa? En la iglesia, en los primeros siglos, hay una historia, por ejemplo, de un gran santo, San Justino el mártir. ¿Saben qué dice él? Que después de la celebración eucarística, él le pedía a la gente que se abrazaran y se besaran. Y si usted lee la palabra de Dios, Romanos 16:16, oiga, Romanos 16:16, no lo dice el Padre Mario, lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice San Pablo? Desen un beso santo. A mí me encanta eso. Si yo fuera papa, yo pondría el beso en la iglesia. En vez de la paz, dale un beso al que está a tu lado, pero eso sí, un beso santo. Un beso santo, con boca cerrada, nada de lengua, porque no falta quien se va a aprovechar. Oye, hermano y hermana, hoy quizás no te voy a decir dale un beso al que está a tu lado, porque te vas a meter en problemas. Pero ¿sabes sí que te quiero decir? Pasa la paz de Dios, porque Dios te da su paz y te dice: la paz esté contigo, y como yo te la doy, quiero que se la des a los demás. Que Dios, Cristo resucitado, nos llene de su gracia, nos llene de su paz, y que como iglesia podamos vivir sin miedo, convencidos de que Dios está con nosotros y siempre alegres de darle al mundo la paz que aquí hemos recibido. Que así sea.